Pensaron que la guillotina era el peor destino que un noble podía enfrentar, pero estaban equivocados. Lo que le sucedió a la princesa de Lamballe era tan brutal, tan escandalosa, que incluso los revolucionarios endurecidos se quedaron en estado de shock. Ella fue la amiga más cercana de la reina, su sombra, su arquero secreto. Y por esa lealtad, la mafia le dio una muerte de muerte. La princesa Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, mejor conocida como la princesa de Lamballe, no era solo otra noble en el brillante mundo de Versalles. Ella era la confidente más cercana de la reina María Antoinette, su sombra, su amiga, su compañera más confiable. Este vínculo, tierno e inquebrantable, algún día decidiría su destino. Su vida comenzó en privilegios, pero la tragedia golpeó a John. A los 17 años, entró en un matrimonio arreglado con Louis Alexandre de Bourbon, príncipe de Lamballe. La unión, basada en los lazos políticos en lugar del amor, rápidamente se convirtió en desamor. En un año, su esposo estaba muerto, su vida desperdiciada por la vida y el escándalo imprudentes. Viudita con solo 18 años, la princesa se encontró destrozada, pero transformada. En lugar de retirarse al silencio o buscar a otro esposo, ella convirtió su dolor en propósito. Guiada por la fe, ella eligió un camino de servicio, compasión y lealtad. Esa misma devoción la llevó a María Antoinette, una joven reina que necesita una desesperada confianza dentro de un tribunal lleno de envidia y traición. Era una amistad forjada por la política, sino por la soledad compartida y la necesidad mutua. Pero esta devoción pronto la arrastraría al corazón empapado de sangre de una revolución, y una muerte demasiado horrible para imaginar. Ella no era solo una dama de hecho, era la sombra de la reina. Desde el principio, María Antoinette se apoyó en la princesa de Lamballe como una hermana. La joven reina, solitaria en una corte hostil, encontró en ella un aliado raro, alguien en la que podía confiar sin temor a la traición. La princesa se convirtió en su confidente, su consuelo, la única persona que realmente entendió el peso aplastante de la corona. Pero tal cercanía llegó a un precio. En Versalles, el poder se midió no solo en oro o tierra, sino también en susurros. Y la princesa, siempre al lado de la reina, fue susurrada más que nadie. Los panfletos se extienden por París, goteando con veneno, pintándola como una influencia corrupta. Fue acusada de alentar la extravagancia de la reina, de alimentar a sus simpatías extranjeras, de atraer a la mujer más odiada de Francia al escándalo. La verdad importaba poco. Para el público, fue culpable por la asociación. Su lealtad la convirtió en un símbolo, y los símbolos eran peligrosos en una Francia hirviendo de ira. Las multitudes fuera del palacio maldecieron su nombre. Burlarse de las canciones y las caricaturas sucias se extienden por las calles. Ya no era solo la reina que despreciaban, pero cualquiera que se atreviera a estar a su lado. Y cuando París ardía de ira, los susurros de venganza comenzaron a extenderse, y su nombre estaba en la parte superior de la lista. Tenía una opción, presente para su vida, o pararse junto a la reina. A medida que la revolución se volvió más oscura, aquellos que aún cuidaban a la princesa de Lamballe le rogaron que escapara. Podría haber huido a Italia, a Inglaterra, a cualquier tribunal de Europa donde su noble nacimiento la protegiera. Las cartas le suplicaron, sin prisa ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero ella se negó. Su devoción a María Antoinette no era una amistad pasajera, fue un voto. Abandonar a la reina en su hora de necesidad habría sido, para ella, un pecado mucho más grande que la muerte misma. Una vez confió que nunca podría traicionar la lealtad, porque la traición manchó el alma de manera que incluso la ejecución no pudo. Este fue su principal giro, el momento en que la supervivencia aún era posible, pero se apartó de él. No porque ella fuera ciega al peligro, sino porque eligió encontrarse de frente. Su fe le dio fuerza. Para ella, el sufrimiento fue temporal. La lealtad era eterna. Los que la instaron a huir lloraron por su decisión. Sabían que estaba caminando hacia su destino.
pero para la princesa, fue el único camino que honró a su Dios, a su reina y a ella misma. Y con esa elección, la revolución la marcó para la destrucción. La prisión de la Force no era un palacio, era el infierno en sí. El 19 de agosto de 1792, la princesa de Lamballe fue incautada y arrastrada a la Force, una de las prisiones más temidas en el París revolucionarios. Atrás quedaron las sedas de Versalles. En su lugar, una celda estrecha y sucia, compartida con delincuentes comunes. El hedor era insoportable. La comida era escasa, asquerosa de agua, y las paredes resonaban con maldiciones arrojadas a su día y de noche. Los guardias se burlaron de sus títulos, sus compañeros reclusos escupieron su nombre. Cada insulto estaba destinado a romper su espíritu, obligarla a denunciar a la reina. Pero ella no lo haría. Incluso en las cadenas, se negó a traicionar a María Antoinette. Sin amenazas, sin humillación, ninguna promesa de misericordia podría hacerla hablar en contra de la mujer que había jurado proteger. Más tarde, sus compañeros prisioneros recordarían su tranquila dignidad. Hablaron de sus oraciones, de cómo compartió el pequeño pan que le dieron, de cómo sus suaves palabras consolaron a los demás, incluso cuando su propio destino se volvió más oscuro. Sin embargo, su silencio tenía un precio. Para los revolucionarios, su lealtad no era noble, era un desafío. Y el desafío exigía sangre. Pero su silencio solo alimentó su ira, y pronto, la mafia vendría por ella. París se estaba ahogando de sangre. En septiembre de 1792, Panique gobernó las calles. Los rumores se extendieron como un incendio forestal, los ejércitos de la enemiga que marchan sobre París, traidores escondidos en las cárceles, nobles planeando su escape para unirse a los invasores. El miedo se retorció en furia y furia exigió sangre. Las turbas ya no se veían a sí mismas como ciudadanos. Se convirtieron en verdugos. Los comerciantes ordinarios, panaderos y artesanos se armaron con paix y clubes, asaltando las cárceles para entregar lo que llamaron justicia revolucionaria. Durante 5 días, la ciudad se transformó en un matadero. Más de 1000 prisioneros, sacerdotes, nobles, incluso mujeres, fueron masacrados en las calles. Sus muertes vitorearon como victorias. Y dentro de la Force, la princesa de Lamballe esperó. Para la mafia, ella no era solo otro aristócrata. Ella era la amiga más querida de la reina, el símbolo vivo de todo lo que despreciaban. Extranjeros, privilegiados, leales a la monarquía que habían jurado destruir. Ella era el premio final. Las multitudes se reunieron fuera de la prisión, cantando su nombre con Venom. Su presencia se había vuelto insoportable para ellos. No querían su confesión, ni su arrepentimiento. Querían su destrucción, brutal y pública. Y el 3 de septiembre, su furia se volvió hacia su celda. Esto no fue una prueba, era teatro para la sangre. Arrastrada desde su celda, la princesa de Lamballe fue empujada a un patio lleno de revolucionarios burlones. Antes de que ella fuera un tribunal improvisado, no jueces, sino borrachos de poder. Sus mentes ya estaban decididas. Arrojaron acusaciones, preguntas de disputa diseñadas no para la verdad, sino para la humillación. ¿Denunciaría a la reina? ¿Juraría lealtad a la república? ¿Maldeciría la monarquía que había servido toda su vida? La multitud se inclinó hacia adelante, hambriento de su sumisión. La querían rota, su voz temblaba, su lealtad se hizo añicos. En cambio, ella les dio un desafío tranquilo. Levantó la cabeza, su voz estable y se negó. Ella no traicionaría a María Antoinette. No juraba los principios en los que no creía. Si la muerte fuera el precio, entonces lo pagaría con dignidad. Incluso algunos en la mafia fueron golpeados por su compostura. Por un breve momento, el silencio cayó, afirmando que ante cierta muerte, se quedó inquebrantable. Pero el silencio es frágil. Reich regresó rápidamente. Para ellos, su coraje no era noble, era un desafío.
Y el desafío exigía sangre. Pero su coraje no la salvó, firmó su orden de muerte. Lo que siguió no fue una ejecución, fue una pesadilla pública. La mafia no la llevó a la guillotina. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. En cambio, la arrastraron a través de las puertas de la prisión y hacia un guante humano. Los clubes la golpearon de un lado, piedras del otro. Cada golpe estaba destinado no solo a la herida, sino también para humillar. Su ropa estaba arrancada, su dignidad se desnudó frente a cientos de ojos de observación. Ella tropezó, cayó, fue detenida, solo para ser golpeada nuevamente. La crueldad era deliberada, estirada, como si la mafia quisiera que cada segundo de su sufrimiento se convirtiera en un espectáculo. Gritos de ira mezclados con risas. Cada huelga fue animado. Su muerte se había convertido en teatro, una actuación salvaje organizada para la revolución. Aún así, ella no suplicó. Aún así, ella no maldijo. Su silencio los enfureció aún más. Querían gritos, querían terror, la querían rota. Y así lo prolongaron, golpeándola hasta que ya no pudo pararse, desgarrándola hasta que no quedó nada más que dolor. Y cuando su cuerpo finalmente cayó, el verdadero horror acababa de comenzar. No creerás lo que hicieron a continuación. Su cuerpo apenas había tocado el suelo cuando la mafia descendió. En un frenesí de locura, le cortaron la cabeza, sosteniéndola como un trofeo. Pero incluso esto no fue suficiente. Querían convertir su muerte en un espectáculo que nadie podía olvidar. En el acto, le peinaron el cabello, curvándolo como si la preparara para una pelota. Rouge fue manchado por sus mejillas. El polvo desempolvó su rostro. Pintaron su mutilación en una parodia grotesca de belleza, que fabricaba la elegancia que una vez llevó de orgullo. Luego, con los vítores resonando por las calles, montaron su cabeza en una pica. A través de París fue, pasando por encima de la multitud, mientras sonaron las canciones de la revolución. Los comerciantes cerran sus puertas. Las madres alejaron a los niños. Más tarde, los testigos escribirían que la procesión no era triunfante, sino una pesadilla, la cara de lealtad se retorció en una máscara de horror. Esto no fue crueldad por el bien de la crueldad. Fue calculado. Un mensaje se agudizó en el acero, María Antoinette misma vería lo que había sido de su querida amiga. Y la mafia aún no estaba satisfecha, querían que la reina viera. Imagina ser Benje obligado a ver la cabeza cortada de tu mejor amigo. La mafia llevó su espeluznante premio a través de las sinuosas calles de París, dirigiéndose directamente al templo, la prisión donde se celebró a María Antoinette. Sus cantos se hicieron más fuertes, sus burlas más violentos, ya que exigieron que la reina fuera llevada a la ventana. Al principio, ella se resistió. Ella no podía creerlo. Ella no lo creería. Pero la furia de la mafia no dejó otra opción. Los guardias, temblando a sí mismos, la instaron hacia adelante. Y luego, ella lo vio. Allí, al final de una pica, estaba la cara de la princesa de Lamballe. Su cabello arregló, sus mejillas pintadas, sus rasgos se convirtieron en una grotesca máscara de burla. La reina gritó y se derrumbó, desmayando al ver los restos mutilados de su amiga. Cuando se despertó, la imagen todavía estaba allí. Quemado en su mente. El mensaje no podría haber sido más claro: si la mafia pudiera hacer esto a su compañero más leal, entonces su propio destino fue sellado. No era ejecución, era tortura psicológica. La revolución le estaba diciendo que la lealtad, el amor y la amistad en sí no tenían lugar en Francia. Y en toda Europa, el mundo retrocedió en disgusto por el descenso de Francia a la locura. Su muerte fue más que asesinato, fue un símbolo. La noticia de la ejecución de la princesa de Lamballe se extendió rápidamente por Europa. En los tribunales reales de Viena a Londres, su destino fue relatado con horror. Para los monarcas, era una prueba de que la revolución había abandonado todas las nociones de justicia. Para los enemigos de la corona,
Su muerte se transformó en propaganda, pintada como necesaria venganza contra la tiranía. Pero debajo de la política, no se podía negar una verdad: Francia se había hundido en la barbarie. La guillotina puede haber sido rápida, pero lo que se le hizo fue una crueldad deliberada. Reveló que la revolución ya no se trataba de libertad, igualdad o fraternidad. Se había convertido en un espectáculo de sangre. Sin embargo, en la muerte, ganó lo que la vida nunca le dio: un lugar en la historia. Para algunos, ella era una mártir de lealtad, una mujer que eligió la devoción por la seguridad. Para los demás, su silencio y sacrificio se convirtieron en una lección sobre lo peligrosos que podían ser el amor y la fidelidad en una era de la locura. Su historia permaneció no solo en libros o panfletos, sino en susurros que se extendieron por generaciones. Un recordatorio de que la lealtad puede inspirar y destruir. Pero la pregunta todavía nos persigue: ¿fue su lealtad su mayor virtud o el defecto fatal que la condenó?